Amados amigos, hermanos, ¿qué tal del apóstol Pablo? El hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Se le apareció Jesús igual que a los demás discípulos? Comenzamos. Amados amigos y hermanos, saludos, un abrazo, bendiciones. Sean todos bienvenidos a nuestra nueva serie de estudios bíblicos en este nuestro espacio, el doctor Anderson habla. Yo soy el doctor Héctor Anderson, pastor de la iglesia La Voz de Patmos, aquí en el Bronx, Nueva York. Muy agradecido de Dios por permitirme llegar hasta sus hogares mientras les comparto unas palabras seguras de predicción. Hoy vamos a ver la aparición de Jesús al apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarsis. Esto es después de su resurrección, en nuestra nueva serie de cápsulas de estudios bíblicos acerca de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Vamos, como de costumbre, a poner el fundamento bíblico leyendo la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Y leo como siempre de la Reina Valera 1960, Hechos 9, 1 en adelante. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres y mujeres en este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso luz que brillaba desde el cielo. Mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amados, los estudiosos de la palabra de Dios afirman que el apóstol Pedro se apresuró a elegir a Matías como el sustituto de Judas. De otra manera, habríamos tenido al apóstol Pablo como el sustituto. Por otro lado, los mismos eruditos afirman que para ser apóstol había que haber visto a Jesús. Y llamamos discípulo al apóstol Pablo porque el libro de los Hechos describe tajantemente la aparición de Jesús a Pablo después de la resurrección, calificándolo como discípulo o apóstol. El lado tenebroso de la vida de Pablo, igual que Tomás, es que él había sido un perseguidor de la iglesia. Él estaba allí aprobando la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Sin embargo, un buen día, alrededor del mediodía, Saulo, que más tarde es Pablo, tiene un encuentro con Jesús. Él viajaba a Damasco con el fin de extraditar a los creyentes arrestados a Jerusalén para ser juzgados, cuando repentinamente una luz del cielo brilló alrededor de Saulo, cayendo al suelo juntamente con los que iban con él.
la luz se hizo acompañar de una voz, una voz del cielo que le preguntaba, ¿por qué me persigues, Saulo? Pareciera que Jesús le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué te he hecho, Saulo? Saulo entonces respondió, ¿quién eres, Señor? La respuesta no se hizo esperar. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, dura cosa te es dar o patear contra el aguijón. Observen que las páginas sagradas afirman que quien hablaba era el mismo Jesús. Yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. Yo creo que esa fue una aparición genuina y gloriosa de Jesús al apóstol Pablo. La luz descrita aquí indiscutiblemente era el Señor Jesús resucitado. Así como Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección, ahora se apareció a Saulo de Tarsis o Pablo. Esta impresionante luz hizo que Pablo cayera al suelo. Entonces oyó la voz de Jesús. Saulo no solo vio una luz brillante que escuchó, sino que escuchó también a Jesús hablándole y dándole instrucciones de qué debía hacer a partir de ese momento. Yo creo firmemente que Pablo también tuvo su encuentro con Dios y como tal, él puede llamarse apóstol Pablo o uno de los discípulos de Jesús. Porque ese encuentro cambió la vida de Pablo de tal manera que lo condujo a escribir al menos 13 libros del Nuevo Testamento y muchas revelaciones que nunca se le dio a nadie, le fueron dadas a este hombre llamado Saulo, más tarde Pablo. Sobre toda cosa guardada, amados, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.